que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Vivimos en una era donde un simple me gusta, sí, puede cambiar la conducta de un niño, modificar su autoestima, el de un adolescente también, claro, o impulsar a una persona a cruzar límites peligrosos. Las redes sociales, si bien pueden ser plataformas de expresión y conexión, nosotros lo podemos comprobar día a día, también se han transformado en escenarios donde la popularidad digital muchas veces importa más que la seguridad y la verdad. ¿Ha escuchado hablar de la postverdad? Bueno, a propósito. O la salud mental. En este capítulo de Tu Voz Local vamos a abordar el impacto de los fenómenos virales que circulan entre jóvenes, muchos de ellos disfrazados de entretenimiento, pero que en realidad esconden riesgos profundos, desde lesiones físicas hasta alteraciones emocionales y aislamiento social. Nos preguntamos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿qué lleva a un menor a participar en un reto viral peligroso? ¿Cuál es la responsabilidad de las plataformas? Primero. Segundo, de las familias, de las escuelas, pero también de las comunidades de fe en esta crisis silenciosa. Para responder estas y otras preguntas contamos con un panel interdisciplinario con 3 voces claves en esta conversación. Daniel Bruna, coordinador académico del Centro de Prácticas Sociales de la Universidad Viña del Mar, psicólogo. Gonzalo Huanca, especialista en redes sociales y comunicación digital. Y Eleazar Seguel, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Viña del Mar. Lo que hago siempre y es lo que corresponde. Saludo a quienes hoy nos acompañan. Daniel, hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y espero ahí aportar con algunos elementos importantes en esta temática. Es lo que nosotros también esperamos. Gonzalo, ¿qué tal? Hola, ¿tanto tiempo? Buenas tardes, estimado Carlos. Muchas gracias por esta invitación y siempre es un agrado, un gusto poder participar y compartir mi experiencia y mis conocimientos con todos. Te pido un favor, Daniel, ¿es posible bajar un tantito la tapa del computador? Hay un poquito para que te veamos. Eso, por favor, mira que cuando estás más abajo o cuando está un invitado más abajo, mi director comienza a temblar. ¿Ah? Pues dice, ¿dónde coloco su nombre, el cargo, etcétera? Entonces ya le resolvimos un problema. Mira, no quiero tenerlo el fin de semana complicado. Eleazar Seguel, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Viña del Mar. Eleazar, ¿qué tal? Hola Carlos, hola Gonzalo, hola Daniel, bueno, y a todas las personas de Intavisión, un gusto nuevamente estar con ustedes y gracias por considerarnos en estos paneles. Va a ser siempre importante tu colaboración. Así que vamos de inmediato. Daniel, ¿qué factores psicológicos hacen que un adolescente valore más un like digital que una validación en su entorno cercano? ¿Estamos frente a un nuevo tipo de carencia emocional? Principalmente hay que saber que la etapa de la adolescencia es una etapa que tiene factores de vulnerabilidad asociados a estos fenómenos, particularmente porque están en una configuración y una búsqueda de una identidad Mm, y pertenencia. Por ende, es muy importante mm, la diferenciación del mundo adulto, de su familia, y busca identificarse con otros grupos. Hoy día, en la generación de hoy día, los grupos principalmente están en las redes sociales. Y por ende, la valoración de un me gusta no es solamente eso, sino también se configura en generar redes y relaciones vinculares que le permiten configurar su identidad. Eh, eh, pues, obviamente, un elemento de vulnerabilidad también sería justamente en adolescentes que tengan dificultades en la comunicación con su familia, que tengan otras dificultades en salud mental, son más vulnerables todavía
a buscar, ¿cierto?, validación, a buscar en el fondo validación de grupos externos a través de las redes sociales o a través de estos desafíos. Ok, Gonzalo, ¿de qué manera las plataformas digitales están diseñadas para premiar, ah, y eso lo sabemos nosotros mismos, el contenido extremo o sensacionalista? ¿El algoritmo tiene parte de responsabilidad en esta problemática? Así es, estimado Carlos. Yo creo que la responsabilidad es muy grande que tienen hoy en día empresas como Meta, como TikTok, ¿cierto? De poder prestar más atención a este tipo de situaciones, de retos, ¿cierto? Retos virales que pueden terminar muchas veces en tragedia, en muchos, o sea, son muchas las complicaciones que van a derivar, ¿cierto? Que un niño sea víctima de este tipo de juegos retrovirales. Ahora, claro, creo personalmente y con mi experiencia que no está, ¿cierto? No están las redes sociales, los algoritmos óptimos, ¿cierto? Para detectar este tipo de patrones. Entonces yo creo que es un tema que tal vez a nivel país se podría tratar, ¿cierto? Desde las autoridades. Me está diciendo legislar respecto al tema. Así es. Ok. Eleazar, desde el ámbito espiritual y comunitario, ¿qué rol puede cumplir la Iglesia para ofrecer contención y sentido de pertenencia a los jóvenes que buscan, bueno, esto, pues, la validación en las redes, tan común hoy día? O sea, pienso, y de nuevo desde la creencia cristiana, creo que esto es un fenómeno a nivel de ser humano. O sea, todos eh, necesitamos like de una u otra manera. De Sí, hecho, hay un programa que se llama Morgan Freeman en National Geographic, creo, sí, sí, de sí, estos canales documentales, este programa que se llama La Historia de Dios. sí. Y en el primer capítulo está con una antropóloga en Egipto y están hablando acerca de los nombres de los faraones. Y Morgan Freeman se da cuenta que los nombres de los faraones estaban tallados más profundo en las piedras más que otros jeroglifos. Y le Ya, pregunta a la antropóloga por qué eso, y ellos les decía que mientras cada vez que se nombra el nombre de un faraón, más ya es la palabra como de poder, de trascendencia que les daba si sus nombres eran nombrados. Entonces, mientras más profundo, se aseguraban de que perdurara más en el tiempo, por ende su nombre era nombrado más veces en la historia y por ende crecía en trascendencia. Y Morgan Freeman para un segundo en ese capítulo y le dice, pero no es esto lo que hacemos todos nosotros con nuestras publicaciones en Facebook y queremos que mientras más like nos dé, más trascendemos. Y creo que es un buen análisis de lo que es muchas veces tal vez el ser humano, ese afán, ese deseo de pertenecer, ese deseo de trascender de una u otra manera. Y claramente en una edad temprana de adolescencia, donde el cerebro no está completamente formado, puede llegar a niveles más dañinos y destructivos. bien. A ver, Daniel, ¿qué características tienen estos retos virales? Hablemos de los más peligrosos que logran captar la atención de millones de jóvenes en tan poco tiempo. Y lo digo a manera de ilustración también, porque de pronto alguien nos está viendo que no tenga mucho vínculo, cercanía con las nuevas tecnologías, que de nuevas tienen poco, ya están instaladas hace ya. Pero podrían no tener mucha idea, a ver si les ayudamos a través de cómo describimos esto y por qué se vuelven tan atractivos. Mm. A ver, justamente como decía Eleazar, el reforzador es muy importante. Hoy día los seguidores, no solamente el me gusta, son los seguidores, el número de Mm. seguidores que tienes a través del Instagram, etc. Y cada vez se va buscando formas extremas para captar la atención de otros pares y otros seguidores. Y esa es la característica principal de estos desafíos, que son riesgosos, ya asociados a riesgo de enfermedades de transmisión. Por ejemplo, hay un desafío que tiene que ver con exponerse, ¿cierto?, a situaciones poco higiénicas, ¿cierto? Y teniendo contacto con la boca, por ejemplo, en un baño. Y es un desafío, también hay desafíos de
empujar a una persona que está en desequilibrio y que se pegue en la nuca, y eso puede producir un daño físico irreversible. Desafíos en el fondo, físicos, sociales y emocionales, o estar al margen de la ley. Entonces, si uno ve el video, genera cierto morbo, ¿cierto? Por observar una situación en donde un otro está en peligro y está en riesgo. Y esa característica es la principal, y eso también llama la atención a los seguidores, y por ende tiene más visualizaciones, y eso es un reforzador para la persona que está realizando este viral. Gonzalo, voy a tratar de recordarlo, ¿ah? Pero iba a buscarlo, pero a ver, voy a tratar. Es mejor tener pocos seguidores e incidir en ellos que tener muchos y no tener ninguna incidencia. ¿Sí? No lo dije Bueno, textual, sí, pero el tema de los seguidores hoy en día da cierta validad, cierta relevancia. De hecho, por ejemplo, figuras públicas, ¿cierto? Como Naya Fácil, por ejemplo, se han dado a conocer por la cantidad de seguidores que tienen. Entonces, yo me he fijado que a las personas les preocupa mucho tener seguidores porque eso te da cierta validación bueno, en el perdona, mundo perdona, digital. también ahí hay algo, o sea, no algo, mucho de dopamina. Así es, exactamente. Bueno, como lo describían anteriormente, ¿cierto? El like te da dopamina, es como cuando te felicitan o te dan un abrazo, pero esto llevado hacia el ámbito digital. Ya, pero no es lo Entonces, mismo, ¿ah? Eso para que convengamos que no es lo mismo de ninguna manera. no, absolutamente no es lo mismo. Entonces crea diferentes emociones, ¿cierto? Diferentes daños psicológicos, la falta de dopamina que empieza, ¿cierto? Cuando no les va bien con los me gusta, sienten que no encajan los adolescentes. Entonces son temas muy psicológicos, ¿cierto? Hay daños físicos, hay daños psicológicos, etcétera. Daños también legales, ¿cierto? Cuando como decía anteriormente, el otro invitado, ¿cierto? Cuando se falta a el reto te invita a infringir una ley. Entonces, la verdad que los daños pueden ser una gran variedad, ¿cierto? De distintos daños que se pueden implicar las personas en este tipo de retos. Ajá. Eleazar, para cerrar esta pasada, no te escuchamos, estás muteado. Perdón, Ahora sí. perdón. Eh, bueno, solo fortalecer un poco lo que se ha dicho anteriormente. Creo que estamos en una sociedad y creo que hay muchos factores, y lo he dicho en un programa anterior, esto de muchos adolescentes que empiezan en edades muy tempranas a que el nuevo chupete, por así decirlo, es el celular, las pantallas, para tranquilizarlos y crecen en una cultura donde el nivel de dopamina que reciben por medio de las plataformas digitales, por medio de las pantallas, son adictos. Hay una profesional chilena que no recuerdo el nombre de ella, que ella habla harto como en contra de esto, por el daño que esto genera, y esto lleva a que se juntan dos factores, o sea, crecen en una cultura de las pantallas donde ya no hay competencia, un libro no va a ser una competencia con una pantalla, salir a jugar con los amigos, estar en una clase del colegio, no compiten, porque no entregan toda la dopamina, la alegría, la felicidad que les provoca la pantalla. Uno, eso. Y tomando de lo que dije al principio, este deseo, este hambre de reconocimiento, de pertenecer, va a llevarlos a que no van a considerar los riesgos, los límites, y lo prohibido tiene ese saborcito rico. Entonces, yo creo que podemos enfrentarnos a más cosas. Veía un caso en Antofagasta hace poco tiempo atrás de esta niña que se flageló con un cuchillo en el brazo por este reto de la ballena azul, Ya. y otros niños en la Araucanía. O sea, a cualquier precio, a cualquier precio. Y de nuevo, insto, y lo he dicho en programas anteriores, el fortalecimiento de la familia en el cuidado, la protección, los límites sanos, etcétera. Bien. Tiene que ver la siguiente pregunta, Daniel, mucho con la intervención de Eleazar a propósito de la familia. Tenemos que enviarle un mensaje a quienes están viendo nuestro programa y tengamos claro, y siempre lo hago ver, digo,
en que no tenemos de telespectadores a niños, niñas, adolescentes. Estamos claros de eso, ¿no es cierto? Nuestro público es otro y a ellos va dirigido el programa. ¿Existe una edad crítica del desarrollo en que los niños y adolescentes sean más susceptibles a estos desafíos? Y perdona, termino. ¿Cómo se puede intervenir antes de que se expongan a un reto peligroso? Mm. A ver, sí, obviamente la adolescencia es una etapa crítica porque están en configuración, están en desarrollo, como muy bien decían los invitados, están en desarrollo neuronal también. La dopamina es el neurotransmisor, ¿cierto?, asociado al placer. Y, Mm, y es tal cual como te dan un abrazo, se genera dopamina, también se genera con los likes y con los seguidores. Y si estás en neuroplasticidad, en neurodesarrollo, como en la adolescencia, hay más susceptibilidad a esto, ¿ya? Y de los 12 a los 17 años es más o menos el promedio, ¿cierto?, de esta adolescencia en donde está proclive, ¿cierto?, a tener una moral más preconvencional, que quiere decir que actúan frente a la deseabilidad social, a lo que desean los otros que cómo quieres que actúes, y sobre todo a los que tú valoras que te valoren. ujú. Entonces, eso también lo hace más vulnerable, ¿cierto? En esta búsqueda de pertenencia con otros pares. Y ahí hay un desafío grande para las familias, por supuesto, porque tenemos una brecha generacional muchas veces entre los padres y los hijos, y los adolescentes son nativos, muchas veces tecnológicos, se comunican a través de las redes sociales, y los padres estamos muy alejados muchas veces de esas formas de comunicación, y ahí es importante generar esta Perdona, comunicación. Sí. Daniel, ¿qué tan alejados estamos? Porque lo que uno ve donde esté es que tanto hijos como padres están hiperconectados. Lo que pasa es que están desconectados entre ellos. Es que eso, a eso iba, porque uno Ya, habla de comunicación, pero ¿qué tipo de comunicación? claro. Hoy día venía hablando con una colega y decía, no es solamente preguntarle al hijo cómo está, No. porque si no se transforma en un interrogatorio, sino también nosotros contarles cómo nos fue en el trabajo, qué cosas hicimos, qué nos preocupó en el día, y ahí generar una conversación, un diálogo más recíproco con nuestro hijo. Esa es una comunicación más de calidad, más efectiva. Y eso falta. En esa comunicación posiblemente surjan las dudas, inquietudes y reflexiones respecto a estos desafíos, y eso ya es un factor protector. La Claro. comunicación adentro de la familia es un factor protector para evitar situaciones más complejas o que se involucren en este tipo de redes. Sí. Gonzalo Heijen, eh, y otras, hay otras. El uso de la inteligencia artificial está generando contenidos hiperrealistas que incluso simulan voces, las clonan, no solo las de uno. Hay una oferta que uno puede utilizar, es sorprendente en realidad, pero también rostros, avatares, acciones. ¿Estamos preparados para una era donde la manipulación digital se hace pasar por verdad, Gonzalo? Excelente pregunta y creo que introducirnos a este tema es algo que yo creo que es súper importante hoy en día porque ya en las redes sociales ya tenemos deepfakes, ya tenemos videos, ¿cierto?, Sí. sobre los candidatos políticos que están hablando en contra, ¿cierto?, hablando sobre algún tema que le va a perjudicar a la candidatura del partido que sea, ¿cierto?, el candidato que sea. Y son hiperrealistas estos videos. Entonces ya llega, hay mucha gente, sobre todo la gente, bueno, yo creo que cualquier persona que no se maneja muy bien en cuanto a lo digital va a caer, ¿cierto? Y están cayendo muchas personas en creer que estos videos son reales. Entonces yo creo que acá tenemos un desafío muy grande y qué bueno que Quinta Visión, ¿cierto?, se trate este tema porque realmente va a llegar un momento en que no vamos a distinguir, ¿cierto?, qué videos van a ser reales y qué videos van a ser falsos. Y ya está pasando, disculpa que sea un poco repetitivo lo mismo, pero es algo que antes, ¿cierto?, de poder, de darle un like a un video, de compartirlo, de enviarlo a través de WhatsApp, debemos fijarnos bien porque a veces tienen pequeños detalles, ¿cierto?, que se nota que no es un video real. Por ejemplo,
una copa o un vaso que quede flotando en el aire. Y claro, yo que estoy en todo este tema tecnológico y digital, uno tiene más ese ojo clínico, ¿cierto? De poder detectar este tipo de detalles que a veces se le pasa a la inteligencia artificial. Pero entonces aquí hay que tener mucho cuidado y evitar, a lo mejor si no estamos seguros, si pensamos que puede ser un video falso, ¿cierto? Evitar a lo mejor darle like, evitar compartirlo, porque el mayor problema se produce cuando lo comparten a lo mejor en un grupo de WhatsApp. Y ahí hay personas que van a creer que es real, Claro. no hay una fuente también oficial, una fuente de un canal de televisión o de una radio. Entonces eso también da validación en vez de cuando vemos que la publicación viene desde una cuenta que ni siquiera tiene una foto de una persona, ¿cierto? Como perfil. Entonces, todos estos factores yo creo que vamos a tener que estar muy atentos, sobre todo en estos tiempos de campaña de elecciones, campaña presidencial. Se nos viene un gran desafío por delante y ya había una candidata, si no me equivoco, que estaba de alguna forma reclamando un poco por estos fake, deepfakes, ¿cierto? Estos Sí. videos que se hacen con inteligencia artificial y a nivel familiar también, porque ya se hacen llamadas clonando la voz de un Sí. niño, de una persona, etcétera, etcétera. Disculpa que me extienda, pero con esto quiero terminar. Habían algunas personas, ¿cierto?, que cayeron con videos en estafa, ¿cierto?, en Europa, con videos de Brad Pitt y con videos de otros famosos. Entonces, hoy en día se puede clonar, ¿cierto?, cualquier imagen, la voz, video, etcétera. Así que a tener mucho cuidado y la gente adulta mayor también no creer si recibo una videollamada de un artista que yo soy fans, no creer que estoy frente a la persona real. Sí, Ponerlo en duda 100%. lo más probable es que el algoritmo no esté tan adiestrado o a esa altura. También pasa en la reproducción de contenidos Eleazar, cuando hablamos de voz, ya no de imagen, ¿ah? Más sencillo. Es decir, ¿cuánto material hay en YouTube, por ejemplo, que puede ser usado clonando voz de, digo, hombres de la fe, ¿no es cierto?, que no están hoy día con nosotros y no es fácil, no es difícil ver que aquellos que llevan mucho tiempo fuera o están o estuvieron fuera por la época, ¿no es cierto?, de este auge de las nuevas tecnologías, pidiendo likes o seguirnos en las redes sociales, cuestión que es imposible de entender o de pensar, pero eso pasa. Por lo tanto, ¿qué área, Eleazar, no está por de pronto influenciada por este tipo de tecnologías? Es difícil. Sí, sí, bueno, tenemos inescrupulosos en todos lados y de hecho esto no es nuevo, creo que cada época tiene de lo suyo y hoy se usa de mala forma la Claro. tecnología que a mi modo de ver es un regalo de Dios también en el sentido de que Dios ha dado la sabiduría a los seres humanos para crear y no satanizaría la tecnología en sí misma, el internet, las redes, porque hay beneficios, hay bondad detrás de esto. Eh, y ahí, desde la creencia personal y de que otras personas pudieran compartir también el cristianismo, creemos que el problema no está allá afuera, el problema está en el corazón de cada ser humano, y cuando digo corazón no me refiero al músculo, sino al ser interior, ¿cierto? De que no creo que es la sociedad que corrompa al hombre, creo que justamente es al revés y es donde esté el ser humano. Con todos nuestros aspectos y el egoísmo que cada uno de nosotros pudiera tener, o de estos inescrupulosos que usan esto para estafar, para dañar, para llevar a niños a la pedofilia, todo lo que vemos a través de las redes. Y de nuevo voy a hincar el diente y voy a hacer un majadero en esto de la importancia de cómo de las familias estar Mm. presentes en el cuidado. O sea, la crianza y el cuidado de los hijos no es del colegio, no es de la sociedad, es de cada familia, Mm. ayudado por los colegios, ayudado por la sociedad, ayudado hoy día como un programa como este, como Quinta Edición, que permite llegar a cierto público en nuestra ciudad, donde podemos estar reflexionando en torno a esto y levantando las banderas de alerta, como Gonzalo lo hacía, como Daniel lo hacía, para
para estar más atentos, para estar más presentes, para estar más cuidadosos. Yo sé que nos gustaría andar muy libres, pero estamos en tiempos donde hoy parece no podemos estar tan libres, debemos estar mucho más atentos, más revisando, viendo, cuidando, y es triste, pero creo que tiene que ver con el ser humano en sí mismo, y esto no solo desde el cristianismo, áreas de la psicología como Nietzsche, también él pensaba que el ser humano hay harta maldad en su propia, perdón, Sigmund Freud, en su propia naturaleza, ¿cierto? Hay maldad intrínseca. Y por ende creo que estoy muy de acuerdo con Sigmund Freud en eso de, y por ende debemos estar alerta, porque hay maldad y transversalmente, no se escapa un lugar donde no hayan seres humanos corruptos, maldadosos, por Bueno, así hoy decirlo. día, hoy día no solo hay que tener cuidado en la calle, sino como se ha visto aquí, en las redes, en las plataformas digitales, y hay una gran responsabilidad. Daniel, yo creo que no me queda más que un minuto, pero ¿qué medidas prácticas pueden tomarse desde el hogar? A propósito de lo que ha insistido con tanto énfasis Eleazar, y la escuela, ya, sumemos, para educar a niños y adolescentes sobre los riesgos de los retos virales y el consumo acrítico de contenido, sin ningún juicio. Vamos, me entrego. Sí, no, a ver, principalmente, como habíamos dicho ya anteriormente, el tema de la comunicación es importante y desde ahí generar acciones preventivas, ¿ya? También existe a través de las mismas tecnologías, uno puede ir monitoreando o ir estando atento a lo que están viendo nuestros hijos e hijas en las redes sociales y también las acciones de promoción. O sea, poder hablar de ello, Mm, fortalecer los factores protectores, no que sea un tema tabú, hablar de estos desafíos, tal vez una conversación reflexiva, un debate, sobre todo con los adolescentes que están desarrollando un pensamiento más crítico, poder conversar con ellos. Ya bien, no es tanto, no darle un rol más pasivo, sino activo en la perfecto. conversación y no mirar solamente cuando está ocurriendo la situación, sino también una mirada más preventiva y de la promoción. Por cierto. Daniel, Gonzalo, Eleazar, gracias por haber acompañado hoy día este tema y bueno, lo más probable es que seguiremos conversando de él o de otras materias en adelante. Muchas gracias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro.